Elementos accesorios de los actos jurídicos, ¿cuáles son y por qué importan? Vamos a recordar cuáles eran los elementos esenciales. ¿Recordás cuáles eran? Eran sujeto, objeto, causa y forma. Estos son esenciales porque sin estos elementos el acto no existe. Ahora, hay elementos que no son esenciales. Es decir, ¿qué significa que no son esenciales? Que son las partes las que van a elegir si estos elementos están presentes o no, no son obligatorios. A diferencia de estos cuatro que sí o sí tienen que estar. Entonces, los elementos no esenciales son la condición, el plazo y el cargo. Antes de la reforma del Código Civil y Comercial había varias categorías de condición, con la reforma se establecieron dos categorías. La condición suspensiva y la condición resolutoria. Como su nombre lo indica, y esto es buenísimo para poder recordar cuando uno tiene que, no solamente cuando tenés que ir a rendir, después del día que trabajes, vos tenés que identificar ante qué tipo de condición estás. Lo importante es que uno puede relacionar que si hablamos de suspensiva es que hay algo que está en suspenso hasta que acá nazca el derecho. En cambio, si es resolutoria, acá lo que sucede es que cuando pasa el tiempo se resuelve el derecho, termina el derecho. Entonces, con la suspensiva vas a adquirir un derecho, con la resolutoria vas, no es técnicamente perder, pero se va a extinguir el derecho. ¿Sí? ¿En qué consiste la condición? Consiste en supeditar, es decir, dejar que el derecho nazca o se resuelva según que un hecho, eso es la condición, y esto es común a ambas, a la suspensiva y a la resolutoria. Lo que tiene que haber es un hecho futuro e incierto. Entonces, se supedita, se condiciona el nacimiento de un derecho, la adquisición de un derecho, a que un hecho futuro e incierto suceda. Entonces, vamos a supeditar, a condicionar el nacimiento de un derecho a un hecho futuro e incierto. Que el hecho sea futuro e incierto es precisamente eso, que yo no sé si ese hecho va a suceder o no va a suceder. Por ejemplo, te digo, si yo consigo el trabajo, o sea, si me dan el trabajo, yo te voy a alquilar tu casa. Hay un hecho que es futuro y es incierto porque yo no puedo asegurar que el trabajo lo voy a conseguir. Pero recién si sucede ese hecho futuro e incierto, a vos te va a nacer el derecho a exigir que yo te alquile la casa. Esto puesto así parece muy difícil, pero pasa todo el tiempo en la vida. Por ejemplo, este ejemplo del alquiler, vos vas y ves una casa que está en alquiler y le decís al del inmobiliario o a la persona que está alquilando, reservame, por favor, este alquiler. Si a mí me contratan, yo el mes que viene vengo y te firmo el contrato de alquiler. Y uno lo hace así simplemente y no tiene conciencia de que está ante un acto jurídico con un elemento accidental. Diariamente, es más, pasa cuando vos estás estudiando en la facultad, que decís, bueno, si salgo bien, hago un asado. Es una pavada, porque nadie te va a reclamar después que vos hagas el asado, pero son frases o cuestiones que uno normalmente las dice y es una condición, o sea, es un elemento accesorio en un acto jurídico. Diferente es la resolutoria, que resuelve el derecho. Es decir, si este hecho futuro e incierto sucede, dejás de tener derecho. Por ejemplo, te voy a alquilar la casa mientras yo esté contratada como gerente del banco. Cuando a mí me descontraten, que no sé cuándo es, cuando a mí me desvinculen, yo a vos te dejo alquilar la casa. ¿Se entendió? ¿Qué diferencia hay con el plazo? El plazo tiene las mismas características. Es suspensivo o resolutorio. En esto no cambia, es igual. Y pasa lo mismo que acá, ¿sí? Con el suspensivo van a hacer un derecho, con el resolutorio se va a resolver, se va a extinguir un derecho. Es igual. La gran diferencia es que acá supeditamos el nacimiento o la extinción del derecho a un hecho futuro, pero cierto. Y esa es la gran diferencia. En la condición, el hecho es incierto, en el plazo es cierto. Y acá hay que tener un cuidado particular. Que el plazo sea cierto, que este hecho futuro sea cierto, significa solamente que nosotros sabemos que este hecho fatalmente va a suceder. ¿Por qué fatalmente? Porque sí o sí va a suceder, que es lo que no sabemos en la condición, no sabemos si va a suceder. ¿Por qué te hago esta distinción? Porque plazo puede ser que yo te ponga una fecha exacta, por ejemplo, 25 de septiembre de 2025, te pagaré la suma de dinero de 300.000 pesos. Hay un plazo. ¿Cuándo van a ser tu derecho a cobrar? El 25 de septiembre de 2025, plazo suspensivo. Pero yo también te puedo decir, te voy a pagar cuando llueva. No sabemos cuándo va a llover, pero en algún momento va a llover. Entonces, ese hecho futuro fatalmente en algún momento va a suceder.
La muerte. Te va a tocar mi casa cuando yo me muera. Bueno, no sabemos cuándo me voy a morir, pero factualmente en algún momento va a pasar porque morir nos morimos todos. Lo que te quiero explicar con esto es que el hecho futuro y cierto del plazo no implica que vos tengas que poner una fecha cierta específica, sino que implica que este hecho fatalmente sí o sí suceda. Entonces, ese plazo, ese lapso de tiempo puede implicar o la fecha específica o un hecho futuro que fatalmente va a suceder. Por ejemplo, cuando termina el cuatrimestre, me devuelve equilibrio. ¿Es condición o es plazo? Es plazo, porque el cuatrimestre tiene fecha de terminación. Yo no te dije a vos, si vos aprobás la materia, me devuelves mi libro. Porque que vos apruebes la materia puede pasar o puede no pasar. Pero que el cuatrimestre termina, en este caso, el 30 de junio terminó, pero el segundo cuatrimestre termina el 30 de noviembre, eso sí o sí pasa. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Bueno. Y el cargo es, como su nombre lo indica, una carga accesoria del acto jurídico. El cargo puede ser establecido como simple y puro o como condicional. Si el cargo es simple y puro, significa que si no se cumple no pasa nada. Cuando es puesto como condicional, opera el régimen de la condición. Si no se cumple con el cargo, queda sin efecto el acto jurídico principal. Una muy típica es, te voy a donar mi casa con el cargo de que vos me cuides hasta que yo me muera. Quiero decir, o te dono este terreno con el cargo de que en una parte del terreno hagas un lugar para orar. Son cosas que por ahí, esto que te estoy diciendo son ejemplos más extrafalarios, pero suceden comúnmente.